Existe una categoría de personas que el mundo religioso raramente logra explicar. No son los más talentosos. No son los más elocuentes. No son necesariamente los que acumulan mayor conocimiento teológico ni los que ocupan las posiciones más visibles dentro de una institución. Son los que, independientemente de lo que el ambiente diga, simplemente no pueden ser contenidos. No pueden ser silenciados de manera permanente. No pueden ser destruidos de forma definitiva. Tú probablemente conoces esa sensación desde adentro. La sensación de que hay algo en ti que sobrevive a todo. Que incluso cuando todo lo demás colapsa, existe un núcleo que permanece intacto. Y al mismo tiempo, la sensación de que ese mismo núcleo ha sido el blanco constante de una guerra que tú nunca declaraste. Lo que voy a compartir hoy no es motivación de temporada. No es contenido diseñado para hacerte sentir bien durante unos minutos y luego evaporarse. Es una lectura espiritual de lo que tu historia realmente significa. Son 6 señales que revelan que lo que cargas no es un llamado ordinario. Es una unción que el mundo espiritual reconoce como una amenaza real. Una unción que no necesita validación humana porque fue depositada por una fuente que no consulta la opinión del entorno. Quédate hasta el final. Porque cada señal que voy a describir tiene el poder de transformar para siempre la manera en que interpretas cada cosa que has vivido. Y antes de continuar, si este contenido está tocando algo real en lo más profundo de ti, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanilla para que no te pierdas ninguna publicación. Esta comunidad no fue construida para los que buscan comodidad religiosa. Fue construida para los que decidieron no retroceder. Únete ahora. Primera señal. Tu presencia genera reacciones que tú no provocas conscientemente. Esto no es ego. Esto no es imaginación exaltada. Esto es una realidad espiritual que tiene nombre, que tiene fundamento y que tiene evidencia documentada en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad nueva, algo ocurría antes de que él abriera la boca. En Filipos, antes de que predicara públicamente, antes de que convocara a ninguna reunión, una mujer con espíritu de adivinación comenzó a seguirlo por días, declarando en voz alta quién era él y qué portaba. No fue Pablo quien se anunció. Fue el mundo espiritual el que reaccionó a lo que él llevaba consigo. Las fuerzas que operaban en aquella ciudad lo identificaron antes de que los hombres lo conocieran. Antes de que tuviera audiencia. Antes de que tuviera plataforma. Antes de que tuviera credenciales visibles en ese contexto. Eso es exactamente lo que sucede cuando alguien porta una unción de este nivel. La reacción del ambiente no es generada por la personalidad, por el volumen de la voz ni por la elocuencia del discurso. Es generada por algo que opera en una frecuencia que el mundo espiritual capta de manera inmediata e involuntaria. Entras en un espacio y algo cambia. Personas que no te conocen sienten algo que no saben nombrar. Algunas se acercan sin poder explicar por qué. Otras se alejan con una irritación que tampoco logran justificar. Y hay quienes directamente te rechazan sin haberte conocido, porque algo en ti les recuerda un estándar del que ellos mismos se alejaron, y esa incomodidad la proyectan sobre ti antes que examinarla en ellos mismos. No lo interpretes como una carga social. Tómalo como una confirmación. El rechazo que experimentas en ciertos ambientes no tiene que ver contigo como persona. Tiene que ver con el reino de la luz que llevas contigo colisionando con lo que habita en esos espacios. Y la atracción que otros sienten hacia ti tampoco te pertenece a ti. Es el espíritu que mora en ti llamando al espíritu que está en ellos, despertando algo que llevaba tiempo dormido. Jesús lo dejó documentado con una claridad que no admite interpretación alternativa. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede esconderse. No es una sugerencia. No es una invitación a esforzarte más. Es una descripción de lo que ya eres constitutivamente. La luz no decide iluminar cada mañana. La luz ilumina porque es luz. Y tú no puedes dejar de ser lo que eres, sin importar cuántas temporadas hayas intentado reducirte para que otros se sientan más cómodos a tu alrededor. Deja de disculparte por lo que produces sin intentarlo. Eso no es arrogancia. Es reconocer la fuente de lo que portas. Segunda señal. Fuiste atacado desde el principio, antes de poder comprender el conflicto.
La guerra llegó antes que la comprensión. Eso es algo que distingue inequívocamente a los que cargan unciones de alto nivel. La batalla no comenzó cuando ellos tomaron la decisión de entrar en ella. Comenzó cuando fueron identificados como una amenaza por las fuerzas que se oponen al propósito de Dios. Y esa identificación ocurrió antes de que ellos supieran que existía tal cosa como un campo de batalla espiritual. Observa la historia de Jesús con ojos estratégicos. Antes de que pronunciara su primer sermón público. Antes de que sanara a una sola persona. Antes de que realizara el primer milagro documentado. Ya había sido objeto de un intento sistemático de eliminación por parte de Herodes. Y Herodes no reaccionó a lo que Jesús haría en el futuro. Reaccionó a lo que Jesús era desde su nacimiento. La amenaza no estaba en sus acciones futuras, estaba en su naturaleza misma. En lo que él constituía. En lo que portaba desde antes de poder articular una sola palabra. El mismo patrón se repite en la vida del apóstol Pablo. Antes de completar su primera gira misionera, ya había sobrevivido conspiraciones organizadas, había sido apedreado y dado por muerto, había enfrentado niveles de resistencia que no guardaban ninguna proporción con el tiempo que llevaba operando públicamente. La intensidad de la oposición no era proporcional a su trayectoria. Era proporcional al impacto que representaba para la agenda que se oponía a lo que él portaba. Si tu historia personal está marcada por adversidades que llegaron antes de que pudieras comprenderlas, por batallas en etapas tempranas de tu vida que no guardaban relación con ninguna decisión tuya, por golpes que llegaron de direcciones completamente inesperadas en momentos de aparente calma, escúchame con atención, eso no es mala suerte acumulada. Eso es el patrón del adversario operando sobre un objetivo que él identificó como de alto valor. El adversario no desperdicia estrategia. Cada ataque que recibiste representó una inversión de su parte. Y esa inversión confirma que lo que hay en ti justificaba el gasto. Nadie invierte recursos en eliminar lo que no representa una amenaza real. Fuiste atacado porque eres peligroso. Y si hoy sigues aquí, si todavía respiras, si todavía sigues presionando hacia adelante, entonces cada ataque fracasó. Y ese fracaso acumulado es tu primera señal. Tercera señal, el fuego que debió consumirte te convirtió en algo que el fuego ya no puede tocar. Esta señal redefine el significado de todo lo que has atravesado. Porque la pregunta no es si pasaste por el fuego. La pregunta es qué produjo ese fuego en ti. Y la respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Recuerda lo que ocurrió en el aposento alto. Las personas reunidas allí no eran héroes en ese momento. Habían atravesado la traición, el abandono colectivo, el miedo que los había llevado a encerrarse detrás de puertas con llave. Eran personas quebrantadas, confundidas, cargando el peso de haber visto caer lo que creían que era su fundamento inamovible. No llegaron al aposento alto en su mejor momento. Llegaron en el peor. Y fue precisamente sobre ese grupo de personas vaciadas por el proceso que descendió el fuego del Espíritu. Con la violencia de un viento recio. Con la visibilidad de lenguas repartidas. Con una transformación tan radical que los que momentos antes se escondían por miedo salieron a las calles hablando con una autoridad que nadie pudo refutar. El fuego no buscó a los que estaban en condiciones óptimas. El fuego buscó a los que habían sido vaciados por el proceso. Porque el fuego divino no puede llenarte mientras estás lleno de ti mismo. Solo puede llenarte cuando el proceso creó en ti el espacio necesario para recibirlo. Esteban es otro testimonio que exige atención. En el momento más extremo que un ser humano puede enfrentar, con la muerte literalmente a segundos de distancia, su rostro irradiaba algo que sus acusadores no podían ignorar ni explicar. No reaccionó con pánico. No cedió bajo la presión aplastante de ese instante. Y sus últimas palabras no fueron de maldición ni de amargura. Fueron de intercesión por los mismos que lo estaban ejecutando. Eso no se improvisa en el momento de la crisis. Eso se forma en el fuego invisible de las temporadas que nadie vio. Se forma en las madrugadas de intercesión que no tuvieron audiencia. Se forma en las obediencias silenciosas que no recibieron aplauso de nadie. Tú has estado en ese fuego. Temporadas donde el calor era tan intenso que la lógica racional decía que no podía seguir. Momentos donde todo a tu alrededor se deshacía y la única razón por la que seguías de pie era algo que claramente no venía de ti.
Y hoy estás aquí. No igual que antes. Transformado. Con cicatrices que son simultáneamente credenciales. Con una profundidad que no puede ser fingida porque fue comprada con un precio real. Con una autoridad que no necesita declararse en voz alta porque es perceptible antes de que abras la boca. Lo que el fuego produce en los que portan esta unción no es fragilidad endurecida. Es autoridad genuina. Es una paz que no depende de las circunstancias porque fue probada en las peores de ellas. Es una confianza en Dios que no necesita condiciones favorables para operar porque aprendió a operar exactamente cuando las condiciones eran desfavorables. Cuarta señal. Fuiste traicionado por personas que tenían acceso a tu intimidad. Esta herida es cualitativamente diferente a todas las demás. Porque no llega desde el campo abierto del conflicto donde al menos puedes ver al adversario. Llega desde adentro. Llega de los que conocieron tu nombre en los momentos más vulnerables. De los que tuvieron acceso a tus sueños antes de que se convirtieran en realidad. De los que estuvieron presentes cuando bajaste la guardia porque creíste que era seguro hacerlo. Considera a Pedro con honestidad. Uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Testigo de la transfiguración. El primero en declarar públicamente con convicción quién era Jesús. El que prometió morir antes que negar. Y sin embargo, en la noche más crítica, en las horas más decisivas del ministerio terrenal de Cristo, lo negó públicamente 3 veces. Con juramentos. No fue un extraño. No fue un enemigo declarado. Fue el más vocal de los íntimos. Considera a Judas. 3 años de ministerio compartido caminando por los mismos caminos. Acceso a los momentos de enseñanza privada. Conocimiento de los patrones de movimiento, las rutinas, los lugares de retiro. Fue invitado a la misma mesa. Recibió el mismo pan. Y fue exactamente esa intimidad la que convirtió su traición en el instrumento más preciso disponible para el adversario en ese momento. Esto no es coincidencia. Es una estrategia que el adversario ha repetido a lo largo de toda la historia. Sabe con claridad que no puede arrebatarte la unción que portas de manera directa. Pero sabe también que si logra herirte a través de los que tienen acceso a tu corazón, puede conseguir algo que ningún ataque externo logró. Que tú mismo abandones voluntariamente lo que cargas. No buscaba destruirte físicamente. Buscaba amargarte espiritualmente. Porque una persona ungida llena de amargura ha neutralizado su propia unción desde el interior sin que nadie más tuviera que hacer nada. Pero aquí está lo que el adversario no calculó correctamente en tu caso. No te amargaste de manera permanente. Doblaste, pero no quebraste. Lloraste, pero no te vaciaste de propósito. Y esa capacidad de recibir la herida más profunda posible sin perder la esencia de lo que eres no es fortaleza natural. Es la evidencia de algo que opera en ti y que no puede ser destruido por ninguna decepción humana, por más profunda que haya sido. Lo que te lastimaron fue real. El dolor que sentiste fue completamente legítimo. Pero no fue el capítulo final de tu historia. Fue la prueba de que lo que llevas en tu interior es más resistente de lo que ningún ataque desde adentro pudo demostrar. Quinta señal. Viviste temporadas de aislamiento que no elegiste y que no entendiste mientras las atravesabas. Hay algo que el mundo religioso raramente dice con la honestidad que merece. Los periodos de silencio y aparente invisibilidad no son señal de que perdiste el favor divino. En la mayoría de los casos son la señal más clara de que algo de alto valor está siendo formado en ti en condiciones deliberadamente controladas. Juan el apóstol no escogió Patmos. Fue enviado allí por una autoridad imperial que buscaba silenciarlo mediante el exilio. El objetivo era claro: sacarlo de circulación, cortarle la influencia, neutralizar su impacto quitándole el acceso a las personas. Y sin embargo, lo que ocurrió en ese aislamiento forzado no fue el fin de su ministerio. Fue la producción del texto profético más extenso, más complejo y más poderoso del Nuevo Testamento. El exilio diseñado para callarlo se convirtió en el ambiente donde recibió la revelación más amplia que cualquier ser humano haya documentado en las Escrituras. Lo que buscaba ser su tumba ministerial se convirtió en su mayor fruto. El aislamiento estratégico cumple una función que el ruido social nunca puede cumplir. Lo que se construye en medio de la multitud tiene los límites y los compromisos de la multitud. Lo que se construye en el silencio forzado,
en el retiro que nadie eligió, tiene una profundidad que ningún ambiente de exposición constante puede producir. Las raíces no crecen hacia arriba donde todos pueden admirarlas. Crecen hacia abajo, en la oscuridad, en la resistencia del suelo, en el lugar donde nadie mira porque no hay nada visible que observar. Si atravesaste temporadas donde el teléfono dejó de sonar, donde las puertas que antes se abrían con facilidad permanecieron cerradas sin ninguna explicación lógica, donde el mundo entero pareció avanzar mientras tú te quedabas inmóvil en un lugar que no escogiste, eso no fue abandono divino. Fue custodia divina. Algo de un valor inmenso estaba siendo protegido en ti durante ese tiempo. Algo que no podía formarse en medio del movimiento constante ni bajo la presión permanente de la exposición pública. Lo que fue cocinado en tu silencio dejará al mundo sin palabras cuando llegue el tiempo de su manifestación. No desprecies lo que construiste en la oscuridad. Es exactamente ahí, en ese lugar donde nadie te veía, donde fue formado lo que la luz muy pronto va a revelar. Sexta señal. Tu relación con la pureza no es el resultado de reglas externas, es constitutiva de lo que eres. Esta es la señal que más confunde a las personas que la experimentan. Porque no se manifiesta como una disciplina religiosa impuesta desde afuera. Se manifiesta como algo interno que opera independientemente de la estructura, independientemente de si alguien te está observando, independientemente de si hay consecuencias visibles o no. El apóstol Juan escribió sobre esto con una precisión que vale la pena examinar detenidamente. Describió una unción interna que enseña desde adentro, que no necesita que una voz externa venga a explicarte en cada situación la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo que construye y lo que destruye, entre la presencia genuina y su imitación. No porque sea superior a otros, sino porque algo que habita en ti tiene acceso a una fuente de discernimiento que opera por encima de tu razonamiento consciente y que no puede ser manipulado por el contexto ni por la presión del momento. Eso explica por qué no puedes entrar en ciertos ambientes sin que algo en tu interior se agite con una intensidad que no siempre puedes articular verbalmente. ¿Por qué no puedes exponerte a ciertos contenidos sin experimentar un malestar que va más allá de la incomodidad emocional ordinaria? ¿Por qué no puedes comprometerte con determinados estándares aunque todo el entorno te diga que es completamente aceptable y que todos lo hacen? No es rigidez religiosa. No es legalismo disfrazado de espiritualidad. Es sintonía con una frecuencia que detecta la diferencia entre lo que el cielo aprueba y lo que el mundo ha normalizado. Y esa sensibilidad tiene un precio que no siempre es fácil de pagar. Significa que no puedes ir a todos los lugares. Significa que no puedes mantener todas las relaciones sin distinción. Significa que hay invitaciones que debes declinar no porque alguien te lo prohíba, sino porque algo en ti te dice que ese espacio no es compatible con lo que portas. Y esa selectividad que algunos interpretan como arrogancia espiritual es en realidad la protección de algo demasiado valioso para ser expuesto sin el filtro del discernimiento. La pureza que cargas no fue diseñada únicamente para tu beneficio personal. Fue diseñada para preservar la integridad de lo que vas a depositar en otros. Lo que eres capaz de liberar en las personas que se cruzan en tu camino está directamente vinculado a lo que has sido capaz de custodiar en tu propio interior durante las temporadas en que nadie te miraba. Lo que portas jamás fue diseñado para detenerse en ti. Una unción peligrosa siempre genera un efecto que se extiende hacia afuera, hacia los que están esperando en su propio desierto, en su propio silencio, en su propia temporada de oscuridad sin comprensión. Tú eres la señal viva de que es posible salir. De que el fuego no es el capítulo final. De que lo que Dios comenzó en alguien no puede ser interrumpido por ninguna estrategia del adversario, por sofisticada que sea. Cada generación que viene después de ti recibirá algo diferente porque tú tomaste la decisión de no rendirte. Cada persona que se cruce en tu camino en las próximas temporadas encontrará en ti algo que no puede comprarse en ningún lugar ni enseñarse en ninguna academia. Encontrará la evidencia viva y tangible de que Dios es fiel incluso en los capítulos que nadie elegiría escribir por voluntad propia. No esperes condiciones perfectas para operar en lo que eres. Las condiciones perfectas no existen. Lo que existe es el paso de fe dado desde el interior mismo de la tormenta. La palabra hablada desde la garganta que todavía duele. La obediencia ejercida cuando ninguna circunstancia visible la justifica. Eso es lo que activa lo que llevas. Eso es lo que hace detonar la unción peligrosa que ha estado esperando este momento.
Si este mensaje nombró algo que sentías pero no podías articular, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y escribe en los comentarios: "Fui formado para esto". Comparte este video con alguien que está en medio del fuego y necesita saber que el fuego no es el fin. Nos vemos en el próximo mensaje.